Mogambo es para muchos una de las joyas de la filmografía de John Ford, pero para él fue un proyecto en el que nunca quiso intervenir. Con 58 años y un delicado estado de salud, tuvo que desplazarse hasta el corazón de África con un equipo formado por más de 500 personas, donde todos debían ir armados debido a las peligrosas revueltas que se estaban produciendo en Tanzania, Kenia, Uganda y Guinea Ecuatorial, lugares donde se desarrolló la filmación. Vaya una semanita que me espera. La Metro decidió que Ford dirigiera el remake de Tierras de Pasión, un largometraje protagonizado por el propio Clark Gable 20 años antes. Mogambo sirvió para rejuvenecer su carrera y elevó a Grace Kelly a la categoría de estrella, mientras que Ava Gardner demostró que era capaz de algo más que derrochar glamour. Ambas fueron nominadas al Oscar. No será usted quien está rabiosa por los celos. Durante los 4 meses que duró el trabajo, Ford acosó a su guionista para que acortase el texto, debido a que cayó enfermo de disentería, y a que 3 miembros del equipo murieron en un accidente. Le ha acariciado un león. Esto va a convertirse en un hospital. A pesar de todo, Mogambo se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Ford, debido en gran medida a la fuerte carga sexual que respira toda la cinta. No en vano, el título de la película significa pasión en suajili. A ello ayudó también la aventura que Clark Gable y Grace Kelly mantuvieron durante el rodaje. Casi 50 años después, TCM presenta una versión remasterizada que devuelve a Mogambo toda la fuerza con la que se estrenó.